Hola, bienvenidos una vez más al tiempo de estudio bíblico, de este tiempo de estudio de la palabra de Dios que estamos llevando a través del Evangelio de Mateo. Y vamos a continuar, así que preparémonos ahí con nuestra Biblia, con nuestro material de notas en Mateo 10 para seguir el estudio que estamos llevando. Padre, gracias por el tiempo, gracias por la oportunidad, gracias por tu espíritu, gracias por tu palabra, Señor. Te bendecimos y te damos a ti la gloria. Te pedimos que nos ayudes en este tiempo a entender tu palabra y poder vivirla, Señor. Te lo pedimos y te damos a ti la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Estábamos en capítulo 10, versos 16 al 25, donde el Señor Jesús les va a estar dando esta serie de advertencias sobre qué esperar a sus 12 discípulos, a los cuales está enviando a los apóstoles a predicar el Evangelio del Reino, y les está dando estas advertencias para que ya, como vimos la vez pasada, puedan estar prevenidos y saber cómo enfrentarlas. Advertencias que, como ya dijimos en esa última lección, tiene que ver con los peligros que va a enfrentar la iglesia a lo largo de toda la historia, tanto en el pasado, presente y futuro. De tal manera que todo esto aplicaría para todos los tiempos. Volvamos al texto y continuemos. He aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Y aun ante gobernantes y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. El hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro, y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Belcebú, cuánto más a los de su casa. Decíamos que estábamos ya repasando en la última lección todas estas advertencias y habíamos quedado en este punto, donde el Señor además les advierte: y guardaos de los hombres, porque os entregarán en los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Vemos aquí que eh, los discípulos y los creyentes en todos los tiempos pueden enfrentar la adversidad de la religión establecida, inclusive de autoridades civiles. Dice que pueden ser ¿entregados por quién? Por esos malos hombres, que son los lobos, al cual se refería la figura de ovejas en medio de lobos, que estarían en su contra. Entonces los discípulos deben estar atentos para cuidarse de las acciones de estos malos hombres. O sea, no debían ir de una forma ignorante, como ya decíamos con la figura de serpientes y palomas, es decir, precavidos pero sencillos. En fin, es importante no ir de forma ignorante. Y dice que podrían ser entregados a concilios. El concilio se refiere a los tribunales civiles, a los tribunales estos típicos de los judíos, cuya máxima expresión era el Sanedrín. El Sanedrín era el tribunal máximo, pero habían concilios en los diferentes poblados de los judíos. Consejos de ancianos. Por ejemplo, podemos leer en Hechos 5:27 cómo Pedro y Juan son llevados ante el Sanedrín, ante el concilio, como dice ahí. Y en Hechos 22:30 también vemos cómo Pablo es llevado ante el concilio en Jerusalén cuando es arrestado allá en Jerusalén, en Hechos 22:30 y incluso 23:1. Todos esos son ejemplos de los creyentes, cómo fueron llevados en algún momento ante los tribunales judíos, el Sanedrín y otras formas de tribunales. Y dice que también en sus sinagogas los azotarán.
¿Por qué? Porque en las sinagogas era donde se azotaba a aquellos que el tribunal, ya sea el Sanedrín o algún otro concilio local, declaraba culpable a una persona en Israel. Esto estaba así establecido en Deuteronomio 25, 1 al 3. Dice Deuteronomio 25, 1 al 3. Si hubiese pleito entre algunos y acudieren al tribunal para que los jueces los juzguen, estos absolverán al justo y condenarán al culpable. Y si el delincuente mereciere ser azotado, entonces el juez le hará echar en tierra y le hará azotar en su presencia. Según su delito será el número de los azotes. Se podrá dar 40 azotes, no más. No sea que si lo hirieren con muchos azotes más que estos, se sienta tu hermano envilecido delante de tus ojos. Es decir, que eran 40 los azotes que se podrían dar. Por ejemplo, en Hechos 5:40 dice que los apóstoles, después de azotarlos, les intimidaron que no hablasen el nombre de Jesús. Eso le sucedió a Pedro y a Juan en Hechos 5:40, fueron azotados. En Hechos 22:19, el mismo Pablo declara que él encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti, dice Pablo, confiesa Pablo. Y en Hechos 26:11 dice que muchas veces castigándolo en todas las sinagogas los forcé a blasfemar. Todo eso hacía Pablo antes de convertirse, es decir, que eran las sinagogas en donde se llevaban a cabo estos castigos de azotes. En 2 Corintios 11:24 vemos como Pablo fue víctima de esos azotes que él en su tiempo pasado había conferido. Ahora es el víctima de ese castigo, cuando dice en 2 Corintios 11:24 que de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. Porque como leímos en Deuteronomio, la ley establecía un máximo de 40 azotes, no más. Pero los astutos judíos, para no caer en un error de cálculo y que se pasaran y pudiera eso ser castigado por la ley de que le dieran 41 42 azotes, entonces decidían no dar los 40, sino 40 menos 1, es decir, 39. Los romanos no tenían límite para eso, pero los judíos sí daban exactamente los 40 azotes. Ahora, ¿cómo se llevaba a cabo todo esto? Se dice que en la tradición judía, un juez, cuando se daba este tipo de castigo, un juez recitaba un pasaje de Deuteronomio o Salmos, mientras que otro juez contaba los azotes y otro daba una orden antes de cada latigazo. Así se hacía. Y el que daba los latigazos, el que ejecutaba el castigo de los azotes era el ministro de la sinagoga. En Lucas 4:20, leemos cómo Jesús cuando lee en la sinagoga en Nazaret, le entrega, dice después el rollo al ministro. El ministro de la sinagoga, el que coordinaba la parte de la lectura de la palabra y la enseñanza de la misma en el día de reposo. Entonces, a este funcionario de la sinagoga era el que se encargaba de dar los azotes mientras los jueces estaban ahí, unos leyendo Deuteronomio o Salmos, un pasaje pertinente, otro contaba los azotes, etc. Así se ejecutaba este castigo del que aquí dice el Señor Jesús le advierte a los discípulos que podrían resultar víctimas en su momento, como de hecho algunos lo fueron. Dice que y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles, dice la palabra. Dice que aún ante autoridades civiles serían acusados, no solamente ante las autoridades de Israel, porque después de esta pequeña comisión iban a ser enviados en la gran comisión a otras naciones. Y aún en el mismo Israel había autoridades gentiles. Los gobernadores, ¿quién eran? Los gobernadores eran los procuradores o procónsules romanos, como Poncio Pilato, que lo vemos en Mateo 27:2, cómo Jesús fue llevado ante Poncio Pilato, gobernador romano, como Sergio Paulo, el procónsul que estaba en Chipre, a donde Pablo llega, Pablo y Bernabé, en Hechos 13:6 al 7 y 12 lo leemos.
Galión que era procónsul de Acaya en Grecia, ahí también llega Pablo, en Hechos 18, 12 al 16 también ante él es llevado. Félix, que fue también gobernador en Cesarea, en Hechos 22, 23, 24 lo leemos, ante él comparece Pablo, y luego él es sustituido por Festo como gobernador ahí en Cesarea, también Pablo comparece ante Festo en Hechos 24, 27, ejemplos de estas autoridades en los cuales con los cuales se cumple esta palabra que el Señor Jesús está expresando. Y también dice que ante reyes como cuáles, como los asmoneos, Agripa primero, que no es otro más que el rey Agripa en Jerusalén, ante el cual es llevado Pablo en Hechos, ante el cual es llevado Santiago, y eso está en Hechos 12:1, Herodes Agripa, y luego Agripa II, ante el cual comparece Pablo en Hechos 25:13, 24 y 26 lo leemos. Y Herodes Antipas, que era el Herodes ante el cual que se va a ejecutar a Juan el Bautista y que quería saber de Jesús, Mateo 14:9, y en Marcos 6:14 leemos acerca de este otro rey Herodes. Todos estos reyes eran asmoneos, es decir, una dinastía que en realidad no eran judíos, ellos eran idumeos, de esta región que quedaba al sur del Mar Muerto, que era la antigua Edom, y que por haber colaborado con los romanos, en su momento los romanos los pusieron como reyes en esta región, casi que reyes y gobernantes títeres del gobierno romano, pero bien, eran gentiles en sí. Esos son ejemplos de todas estas autoridades ante las cuales ellos iban a tener que comparecer los creyentes. Ahora, fíjese que dice por causa de mí, y es que toda persecución contra los creyentes es en realidad en última instancia contra él. En Mateo 25, 44 y 45 dice, cuando no lo hiciste a uno de estos más pequeños, también a mí cuando no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. Es decir, cuando no hacemos algo, cuando alguien hace algo en contra de los seguidores de Jesucristo, lo está haciendo al Señor. Y en Hechos 9, 4 al 5, dice el pasaje muy conocido cuando Pablo es camino a Damasco, se encuentra con el Señor, dice que oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Pablo estaba persiguiendo a los cristianos. Él no sabía que estaba persiguiendo al Señor mismo. Pero cuando el Señor lo confronta, le dice, ¿por qué me persigues a mí? Es a él a quien estaba persiguiendo Pablo, porque quien persigue a los creyentes está persiguiendo al Señor Jesús. De tal manera que toda persecución contra los enviados de Jesús es una persecución contra él. Quien esté atentando en contra tuya, en realidad está atentando en contra del Señor. Por tanto, no estás solo y no es a ti a quien están atacando. Cada confrontación ante las autoridades por causa de Jesucristo, además, se va a convertir en una oportunidad para testificar de Él. Siempre que somos llevados ante una autoridad de cualquier índole y seamos confrontados por el testimonio que hay en nosotros, es una oportunidad para testificar de Jesucristo precisamente. Así vemos todos estos pasajes, por ejemplo, en el libro de Hechos 4, 5 al 12, donde vemos que Juan y Pedro testifican ante el concilio en Jerusalén, ante los gobernantes, ancianos, escribas, incluso el sumo sacerdote Anás y Caifás estaban allí, y ahí Pedro les dispara su prédica. También en Hechos 5, 29 al 32 vemos como Pedro y los apóstoles también ante las autoridades en Jerusalén también les testifica del Evangelio de Jesucristo. En Hechos 13, 6 al 12, en Hechos 13, 6 al 12, vemos como Pablo llega a testificar ante Sergio Paulo, el procónsul en Chipre, y este se convierte.
Y en Hechos 22, 1 al 21 vemos la defensa y el testimonio de Pablo ante aquel tribuno romano en Jerusalén al cual le testifica. Y en Hechos 26, 1 al 29 vemos también la defensa y testimonio de Pablo ante el rey Agripa ya en Cesarea. Y luego vemos como en Filipenses 4:22, él dice, Pablo preso en Roma, y él dice a los filipenses, les escribe la carta desde la cárcel, dice, los santos os saludan, y especialmente los de la casa de César. Es decir, aquellos creyentes que él había ganado para el Señor dentro de el palacio del mismo emperador, dentro del palacio del César. Así que ya te imaginarás si Pablo había aprovechado las oportunidades de ser confrontado ante las autoridades para testificar de Jesucristo. Entonces, tenemos que ver esto como oportunidades. Ciertamente, cuando por causa del Evangelio somos rechazados, debemos entender que es a Jesús a quien rechazan. Como aquí dice, por causa de mi nombre, porque cuando dice ahí cuando ahí habla de él, habla del Señor Jesucristo. Y si el Señor permite que haciendo su voluntad seamos perseguidos, debemos verlo como una oportunidad para testificar de él ante nuestros adversarios. Así que aprovechar esas oportunidades en donde quiera que se nos dé, en el colegio, en el trabajo, en la calle, en la familia y si es necesario inclusive ante tribunales. Dice, mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Al ser confrontados por las autoridades, cada vez que enfrentemos la adversidad de que alguien el Espíritu Santo va a estar a nuestro lado. El Espíritu Santo, el paracleto, el ayudador, el consejero. Dice el Espíritu de vuestro Padre, es decir, el Espíritu Santo. Les inspirará, dice el Señor, las palabras con las cuales van a responder. Y esto ya él se los había dicho o se los va a decir más adelante, perdón, en Juan 14:26. En Juan 14:26 dice Jesús, el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. De tal manera que esto está ya declarado por el Señor Jesús ahí en Juan. Esta inspiración es tal y cual la da el Señor. No es exactamente lo mismo, pero es el mecanismo se da como cuando el Espíritu Santo inspiró a los escritores a poder plasmar en las Sagradas Escrituras lo que él deseaba que se plasmara, como en 2 de Timoteo 3:16 nos dice que toda la Escritura es inspirada por Dios. Es decir, es escrita por hombres, pero inspirado por el Espíritu Santo. No es asunto de que la persona quede en trance y que el Espíritu Santo lo posea, así como si fuera un zombie poseído y comienza a hablar de una forma que ni siquiera se da cuenta. No, es que el Espíritu Santo pone en su mente, en su corazón, las palabras que debe hablar, le inspira a hablar. Ese es lo que está aquí queriendo expresar el Señor para que tengan confianza de que esto se iba a dar de esa manera, que no es que no iban a saber cómo responder. Y eso era mucho más importante por cuanto los apóstoles, debido a su trasfondo social, no tenían esa formación ni teológica, ni secular, etcétera, para poder tener la gran elocuencia con la cual compartir hacer su defensa ante las autoridades. Recuerden lo que dice en Hechos 4:13, al respecto. Dice que viendo el denuedo de Pedro y de Juan y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban. Porque precisamente esos grandes discursos, por ejemplo, como los que dio Juan en Pentecostés y en los libros de los Hechos, los dieron de una forma totalmente de un nivel excelso, pero no es de notar que no tenían esta elocuencia natural, sino que el Espíritu Santo los inspiraba a hablar. Y en 1 Corintios 1:26 el propio Pablo dice, mirad hermanos vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Es decir, muchos creyentes en la iglesia primitiva sencillamente eran de extracción muy baja.
Pero precisamente por esa falta de capacidad de tipo natural, formativa, etcétera, intelectual, era necesario que el Espíritu Santo viniera para ayudarles en esos instantes. Y siempre que haya una circunstancia en la cual nuestra capacidad humana se vea limitada, si nos ponemos en manos de Dios, sabremos que podemos contar con Él para que nos ayude en esos momentos, que nos dé esa sabiduría, esa palabra acertada, ese razonamiento correcto para el momento, si se lo pedimos a Él y nos ponemos en sus manos. Pero atención, atención, esto no es excusa, óigase bien, esto no es excusa para que el creyente no procure prepararse para compartir el mensaje del reino. Esto no es que usted se va a parar porque le toca predicar y le toca enseñar y a ver lo que el Espíritu Santo me inspira. No, estamos hablando de una circunstancia especial en donde la situación no le ha permitido a usted tener una preparación, no le ha permitido tener usted una organización de su defensa. Y ahí el Señor lo va a ayudar. Pero si usted irresponsablemente se presenta a hablar esperando que en ese momento el Espíritu Santo le sople las respuestas del examen o le sople la idea a compartir, Dios no está para padrinar ese tipo de responsabilidades. Mire lo que dice 2 Timoteo 2:15. 2 Timoteo 2:15 dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Es decir, Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, anima a Timoteo y nos anima a todos los creyentes a prepararnos cuando tengamos que utilizar la palabra, cuando vayamos a compartir una enseñanza, cuando vayamos a compartir un mensaje, cuando tengamos algo que compartir, que lo hagamos preparándonos con anticipación. Ya si la circunstancia fue totalmente imprevista y la situación bueno, ahí podemos contar con la ayuda del Espíritu Santo, pero Él nos ha dado a nosotros la capacidad de prepararnos, nos ha dado la palabra de Dios y el mismo Espíritu Santo para que con sabiduría la preparemos y Él nos recuerde lo que tenemos que decir en ese momento. Así que tengamos bien claro a qué se refiere esto y sepamos diferenciar una circunstancia de la otra. Ahora bien, todo esto es lo que promete, por ejemplo, el Salmo 37, 5 al 6, esto de estar en los tribunales y que el Señor nos defienda. Dice el Salmo 37, 5 al 6, puedes anotarlo. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Siempre podemos confiar que en los momentos en que seamos acusados por causa del Evangelio, el Señor va a estar a nuestro lado para defendernos. Y de eso es lo que habló el Señor Jesús cuando le prometió a los discípulos en Mateo 28:20, en Mateo 28:20, he aquí, estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él va a estar por nosotros. ¿Cómo? Por la persona del Espíritu Santo. Recuerda que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno. El Espíritu Santo en nosotros es Dios en nosotros ayudándonos en todo tiempo y lugar. Por eso pudo decir Pablo en 2 Timoteo 4, 16 al 17, 2 a Timoteo 4, 16 al 17, pudo decir Pablo, en mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, es decir, de todos sus compañeros, ninguno. Pero dice en el 17, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas, de tal manera que él pudo contar con el apoyo del Señor en todo momento por medio del Espíritu Santo. Y así podemos contar nosotros si las circunstancias lo ameritan. Podemos, por tanto, confiar en el Señor. Dice, el hermano entregará a la muerte al hermano y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra sus padres y los harán morir. Esto cada vez irá increciendo a lo largo de los siglos. Estas advertencias que, como ya decíamos, que el Señor les da a los apóstoles, a los 12, que parcialmente se cumplieron durante su vida, pero se irá dando a lo largo de toda la historia de la iglesia. Vemos cómo habrá momentos en donde los propios familiares entregarán a sus familiares porque se han convertido en el Evangelio. Dentro de los pueblos musulmanes vemos eso hoy en día. Y es que el rechazo del mundo en contra de Jesucristo y sus enviados puede llegar a ser de tal intensidad que sobrepasa incluso al afecto natural que hay dentro de la familia, entre padres a hijos, entre hermanos,
es así de fuerte este tema, es un tema espiritual. Así que eso no nos debe extrañar que ocurra. Hasta ese extremo llega esta situación. Y nada, esto nos debe sorprender, pues la palabra lo advierte, todo este tipo de rechazo por parte del mundo. Dice Juan 15, por ejemplo, en el 19, si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, por eso el mundo os aborrece. Y en Juan 16, 1 al 4 dice el Señor, estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán en las sinagogas y todo eso dice en el 4. Os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Y en Juan 17:4 dice, y el mundo los aborreció porque no son del mundo. Y en 2 Timoteo 3:12 dice, los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Y finalmente en 1 Juan 3:13 dice, hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Todo esto está sumamente advertido. El creyente no puede esperar del mundo sino el rechazo. Y cuando hablamos del mundo, hablamos del sistema humano, ¿verdad? No hablamos de las personas per se, porque en el mundo hay personas que aunque no sean creyentes, no tienen esa actitud de rechazo. Por lo menos son, digamos, neutrales. Pero el sistema humano como tal va a rechazar el mensaje del Evangelio. Y muchas personas van a rechazar al creyente por precisamente representar a Jesucristo y sus valores. Entonces no nos debemos extrañar si en un momento dado se nos insulta, se burlan de nosotros, etc. Sencillamente saber que estamos representando a Jesucristo y ese es suficiente motivo para que el mundo nos rechace. Preocupémonos cuando el mundo nos aplauda y estemos bien con el mundo, porque eso significa que probablemente no estamos plenamente identificados en nuestro mensaje con el Señor Jesucristo, porque lo natural es que el mundo rechace a Jesucristo y sus representantes. Y dice, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Ahí mi nombre es la persona de Jesucristo, porque recuerde, en la mentalidad hebrea el nombre representa a la persona. Y cuando él dice que serán rechazados por causa de mi nombre, es por causa de él mismo. Pero dice, más el que persevera hasta el fin, este será salvo. Cuando el creyente es rechazado, no es a él a quien rechazan, sino al Señor Jesucristo. Y toda oposición a los creyentes debemos saber que tendrá un punto final. Por eso dice Romanos 8:18, tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera. Y primera de Pedro 1:6 dice, en el cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tendréis que ser afligidos. Así que toda oposición de los creyentes tendrá su final. Por eso dice, mas el que persevera hasta el fin, porque habrá un fin. La persecución no va a durar para siempre. Dice que el que permanece leal a Cristo, a pesar de la persecución, entrará en la gloria. Y esto es importante porque definitivamente hay muchos textos que resaltan el hecho de que el perseverar en el Señor al final nos dará la victoria. Por eso dice en Mateo 24:13, el que persevera hasta el fin será salvo. Y en Marcos 13:13 dice, el que persevera hasta el fin, este será salvo. Y en 1 Corintios 9:24 al 27 dice específicamente el 26, así que yo de esta manera corro. Y dice el 27, no sea que, habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Y en 1 Corintios 15, 1 al 2 dice, por lo cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creísteis en vano, si no la retienen. Hebreos 13 dice, Cristo como hijo sobre su casa, la cual somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza. Y también lo dice Hebreos en los versículos 12 al 14 del capítulo 3 y en el capítulo 6, 14 al 6 y en Hebreos 10, 23 y en Hebreos 10, 26 al 29 y en Hebreos 10, 38 al 39. Todos estos versículos hablan de la importancia de permanecer en Cristo. Pero solo los verdaderos creyentes perseverarán hasta el fin. Segundo de Juan 9 dice, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo.
Así que definitivamente todos estos textos nos hablan de la importancia de permanecer hasta el fin, de no apartarse del camino de salvación. Ese será salvo. Esto es algo para que perseveremos en la gracia de Dios. Aquí nos detenemos por hoy y será hasta la próxima lección. Que el Señor les bendiga.